Ya habíamos visto las derivadas parciales, cómo hacer una derivación implícita. Ahora nos vamos a meter con un poquito de geometría. Vamos a estudiar los gráficos de las funciones, que los llamamos superficies. O pueden ser también gráficos de superficie. Nosotros tenemos aquí, voy a dar una pequeña introducción. Imagínense que yo tengo mi espacio R3, ¿verdad? Y aquí tenemos, digamos, el eje X, el eje Y, y aquí el eje Z. Y imagínense que yo tengo una función que va de R2. Bueno, usualmente siempre va de algún abierto de R2. Un abierto, del dominio lo voy a poner, del dominio, que es un subconjunto de R2 hacia los reales. Entonces, yo puedo graficar esta función. Se lo denota usualmente así, graph df. Este es el conjunto x, y, f de x, y. Aquí viene la imagen de f. ¿Verdad? Todo esto es un elemento de R3. ¿Bien? Tal que puedo poner aquí donde x y y están en el dominio de la función. ¿Ya? Ahora, se llama superficie porque tiene dimensión 2. Todo lo que tiene dimensión 2 recibe el nombre de superficie. Existe una definición de superficie. Esto se lleva en geometría diferencial. No sé si ustedes lo van a hacer, pero tiene unas ciertas propiedades. Entonces, la definición es algo más general. Una superficie es la deformación de un plano con algún tipo de fórmula o función. Por ejemplo, una esfera es una superficie. ¿Está bien? Entonces, una característica de esta superficie, en general, estoy hablando algo bastante general. Una superficie en general es una deformación de un plano, pero un plano que no puede tener picos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, fíjense, está deformado como una hoja de manera suave, se llama también. O sea, no hay una parte que esté arrugada así con un levantamiento, como una pirámide, ¿no? Imagínense, por ejemplo, yo tengo una hoja y lo doblo así, de esta manera. Entonces, esto no es una superficie porque tiene una parte que tiene picos, bueno, varias partes, ¿no? Que tiene un pico. Entonces, esto no es una superficie. Tiene que ser suave. ¿Qué quiere decir? Que en cada parte de esta superficie tiene que ser la función diferenciable, o sea, la fórmula que nos va a dar esta superficie tiene que ser diferenciable. ¿Qué significa diferenciable? Que podemos derivar, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán visto que en cálculo 1 había una función que no se podía derivar, que era la función del valor absoluto. ¿Y por qué no se podía derivar esta función? No se podía derivar en el cero. El gráfico de esta función era una especie de B, ¿no? Que tenía aquí un pico. Entonces, ese tipo de funciones en general es una función de R en R, ¿verdad? Esta es una función de R en R. La función valor absoluto. Entonces, tiene un pico. En general, esto se puede generalizar. Entonces, en espacios de dimensión 2 también. Una función como este papel aquí que lo tengo doblado, en esa esquina tiene muchos picos. Entonces, no se puede, no existe ahí la diferenciabilidad. Y esas superficies son unas superficies bastante difíciles de estudiar. Hay una materia en matemática que se llama el análisis no diferenciable, que se mete con ese tipo de funciones. Para nuestra suerte, aquí nosotros nos vamos a dedicar a todo el campo diferenciable y justamente el gráfico de una función siempre va a ser algo suave. ¿Entienden? Entonces a eso se le llama una superficie. ¿Ya? Tenemos aquí, imaginemos, ¿no?
Imaginemos que tenemos aquí el punto, algún punto, ¿verdad? X 0, y es 0. Y la imagen de este punto, ¿no? Aquí, que debe estar por aquí. F de X sub 0 y es 0, ¿no? Esto ya sabemos. Aquí está X sub 0 y aquí está Y sub 0. Entonces el gráfico es formado por los tres puntos. Este punto de aquí es el punto X0 y es 0, F de X sub 0. ¿Ya? Como el día miércoles es nuestro examen, hoy voy a tener un avance así bastante ligero, pero aún así quiero que quede bastante claro. Me voy a dedicar a hacer una introducción. Entonces, por eso que estoy haciendo este detalle. Ya. Ah, ahora lo que nos interesa en este capítulo es encontrar aquí un plano tangente. Nosotros hicimos a comienzos de este semestre, dada una superficie, podíamos encontrar planos tangentes, ¿no? O dado ciertas condiciones, nosotros podíamos encontrar planos tangentes, una fórmula general para un plano tangente. A nosotros nos gustaría aquí, en este punto, encontrar un plano tangente a la gráfica, ¿verdad? A la gráfica de la función. Y eso es algo completamente recurrente, es igual análogo a una función de variable real. Nosotros, ¿qué teníamos? Teníamos aquí una función que estaba definida en X y Y antes. Entonces, definíamos la derivada. Teníamos aquí, imagínense la función. Y nosotros definíamos la derivada en un punto, ¿no? Entonces, a ver, la derivada que era, la derivada era la pendiente a un punto. La derivada de la recta tangente a la gráfica, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, puede ser X sub 0. Entonces teníamos la gráfica y la derivada era la pendiente de esa recta tangente. Entonces aquí no hay que hacer mucho, ¿no? ¿Cómo encontrábamos en cálculo 1 la recta, la fórmula general de la recta? Bueno, como esta era la pendiente, entonces la fórmula, lo voy a poner así, L de X, era una función, ¿verdad? Entonces escribíamos la fórmula en general. ¿Cuál era la fórmula? ¿Cuál es la fórmula de una recta? Es así, B, quiero decir, mx más b. Esa es la fórmula general de una recta. Esto igual a y. Eso para recordar, esa es la fórmula general, ¿no? El m era la pendiente y b algún punto de la recta. Entonces, aquí, eso nos ayudaba a construir esa recta tangente. Aquí tenemos la pendiente, ya tenemos aquí la pendiente, aquí la variable x va a ir corriendo, ¿no? Más algún punto de la recta. Y aquí teníamos siempre el f de 0, ¿no? Cuando x va a ser 0, esto va a pasar por f de 0. A ver, ¿está bien? No, eso está mal. Aquí es x sub 0. Sí, me estaba pareciendo extraño. Ya. Entonces, esa era la fórmula. Así encontrábamos la recta. Ahora vamos a tener lo mismo. Aquí era sencillo porque era simplemente la ecuación de la recta. Ahora, en R2, aquí necesitamos la ecuación del plano. Vamos a recordar un poco cómo era que necesitábamos para encontrar la ecuación de un plano. A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien puede decirme? Eso tienen que recordarse bien. ¿Qué necesitábamos para escribir la ecuación de un plano? Nadie. Ya.
Vamos a ir recordando eso a medida que vayamos avanzando. Ya. Necesitábamos, ya bueno, lo voy a decir, necesitábamos una recta normal al plano y un punto en el plano, nada más. Con esos dos datos ya podíamos escribir la ecuación del plano. Y entonces vamos a ir a una pequeña introducción. Todo lo que ahorita he hablado está aquí. Fíjense, voy a tomar a f de x y y como z, ¿no? Ahí eso siempre lo voy a escribir en el eje z. Ahora fíjense, yo puedo definirme una nueva función, una función f grande, que va a depender de tres variables. Entonces puedo poner aquí la fórmula que tengo de f menos z. ¿Y cómo voy a graficar? ¿Cuál va a ser la gráfica de mi función? Va a ser justamente cuando yo esta f lo iguale para cero. O sea, la ecuación de f, la fórmula que yo tenga ahí de f grande, lo iguale para cero. Esa va a ser la ecuación de mi superficie o gráfica. ¿Está bien? Eso aquí voy a anotar. La gráfica de f es aquí a lo que lo llama superficie. Es una superficie. ¿Ya? Entonces hay dos maneras de encontrar esta gráfica de esta función. Una es como yo lo acabo de hacer. Aquí. Simplemente tomo esta terna, xy y f de xy. Entonces ya tengo ahí un punto en L3 y voy graficando, ¿no? Hago correr x y voy a ir graficando los puntos y ahí voy a empezar a graficar la gráfica de la función. Otra forma es alternativa, por eso pongo una ecuación alternativa. Me defino una nueva función, una f grande, y ya tengo ahí una fórmula que depende de x y puedo ir graficando todos los puntos que satisfacen esa ecuación cuando yo lo igualo para cero. Entonces, eso igual me va a dar la gráfica de la función. ¿Está bien? Aquí hay un ejercicio bastante fácil donde dice, dada la ecuación, y nos da aquí una ecuación. Fíjense, esta función f no está inducida por una función de R2 a R, ¿no? Como el ejemplo de arriba. Esto, porque aquí x al cuadrado también está, o sea, el z también está con un exponente al cuadrado, entonces se podría despejar y todo, pero esto ya nos va a dar una ecuación muy distinta, no nos va a dar una gráfica de una función, nos va a dar una superficie. Entonces vamos a ver, dice, dada la función, y aquí está la función, describir la superficie de nivel dada por f igualado a cero, o sea, el f grande igualado a cero. Entonces vamos a ver qué puntos satisfacen esa ecuación. Entonces yo lo voy a escribir aquí. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Menos 4 igual a 0. Entonces, ¿qué puntos satisfacen esa ecuación? Esto, afortunadamente, es una ecuación bastante sencilla. Esto va a ser x al cuadrado más z al cuadrado. Igual a 4. Este 4 yo lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Y esto, si recuerdan, alguna vez yo les dije, nos topamos con este tipo de ecuaciones. Esta es una ecuación de una esfera. ¿Está bien? Esto es una esfera. Entonces, a ver, aquí está. No creo que no esté el gráfico. Voy a graficarlo. ¿Quiénes satisfacen esa ecuación? Lo haré bien. Aquí está X, aquí está Y y aquí está Z. Entonces, esta es la ecuación de una esfera centrada en el cero. Si recuerdan, la ecuación de una esfera en general era así. Voy a escribir aquí abajo.
x menos a al cuadrado más x menos b al cuadrado más, ay, no, no es x, esto es y menos b al cuadrado más z menos c al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces, este a, b y c me decía el punto donde estaba centrado mi esfera y r me decía el radio. Entonces, fíjense en la ecuación de arriba, a, b y c son ceros, ¿no? El punto que es el centro de mi esfera, aquí es el origen. Entonces, esta va a ser una esfera que tiene como origen al 0, aquí al origen, y tiene radio 2. 1, 2, digamos aquí. Entonces, aquí tengo 1, 2. Es una esfera que pasa por esos puntos. Entonces, a ver, voy a intentar graficar lo mejor que pueda. Va a ser así, más o menos. Hacia abajo, ¿no? Una esfera de radio 2. ¿Ya? Y esa es mi superficie. Fíjense, esta no es la gráfica de una función. La gráfica de una función solo puede tener una imagen, ¿no? La función. Aquí, por ejemplo, para el punto 1,1 existe dos imágenes, una que es arriba y otra que es hacia abajo. ¿Está bien? Entonces vamos a ir viendo. Dada una superficie, ¿cómo podemos hallar un plano tangente a un punto? ¿No? A un punto podemos encontrar un plano tangente. Entonces, ¿cómo podemos hallar? Aquí está la definición. Fíjense, CAF diferenciable en un punto P, aquí está, nos tenemos dado un punto de la superficie S, dada por aquí. Fíjense, esa es la ecuación, ¿no?, que estábamos hallando. Donde vamos a tener que, la superficie va a ser formada por los X, Y y Z que satisfacen esa ecuación. Y tal que estos, recuérdense, este de aquí es el gradiente de F. Eso también lo vimos la pasada clase. Esto lo voy a poner aquí. No lo ha puesto, pero es el gradiente de F. Hemos encontrado la pasada clase el gradiente. Era un vector, ¿no? El gradiente de F grande. De F. Y era este triángulo invertido así. ¿Ya? Y este gradiente tiene que ser distinto de 0. Si nosotros tenemos ese gradiente distinto de 0 en el punto que queremos hallar el plano tangente, entonces vamos a encontrarlo así. Dice, el número 1 dice, al plano tangente que pasa por P y es normal a este punto. Ya eso recuérdense que era la normal, fíjense aquí está en el gráfico, ese gradiente va a ser el normal al plano tangente a mi superficie. ¿Ya? Se llama el plano tangente a S en P. ¿Ya? A la recta que pasa por P y que tiene la dirección, fíjense, la dirección del gradiente se le llama la recta normal a S en P. ¿Está bien? Este es un teorema. Esta es consecuencia de un teorema. Aquí me lo ha mezclado una definición con un teorema. Directamente no dice por qué está calculando el gradiente. ¿Por qué es importante que el gradiente sea distinto de 0? ¿Qué tiene que ver este gradiente? Porque, fíjense, el gradiente que era formado por las derivadas parciales. Un vector cuyas coordenadas eran las derivadas parciales de F. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con mi superficie? Y pues tiene mucho que ver. Si este gradiente es distinto de 0, aquí está el teorema que nos da eso, para encontrar la ecuación de plano tangente. Si F es diferenciable en este punto, entonces la ecuación del plano tangente a la superficie dada por, o sea, ya esto es la ecuación, ¿no? La superficie. En el punto, en este punto, en el X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Y fíjense, aquí estamos
lo voy a poner con rojo. Lo voy a rayar así. Ah, fíjense, estos puntos son las coordenadas del gradiente. Y por eso es importante que sea distinto de cero. Y entre paréntesis está x menos y, x menos y. Y bueno, directamente aquí está la fórmula. ¿Y cuál es la explicación? Yo se los voy a dar ahora. La explicación es que este gradiente es normal al plano tangente en el punto dado, donde nosotros hallamos el gradiente. ¿Ya? Ese es un teorema. Eso en general pasa. Si yo, por ejemplo, tengo aquí un punto, estoy ahí graficando un punto rojo, y yo quiero encontrar aquí el, el plano tangente. Entonces, para encontrar el plano tangente, yo lo que tenía que hacer antes era encontrar un normal y encontrar un punto del plano. Entonces, con eso podía encontrar el, el gráfico de la función. Entonces, si eso se recuerdan, a ver, aquí yo lo voy a graficar. Fíjense, imagínense que yo tengo un normal que tiene aquí coordenadas, así estaba, ¿no? Así lo llevamos, ¿no? Coordenadas A, B, C. Y supongamos que aquí tenemos igual otro punto, ¿no? A ver cómo lo voy a llamar a esto. Lo voy a llamar el punto X sub 1, X sub 2, X sub 3. Entonces, cuando nosotros teníamos un vector, un vector y un punto del plano, ya podíamos escribir la ecuación del plano. ¿Y eso cómo era? Aquí lo voy a escribir. Lo podíamos hacer así. Multiplicábamos cada coordenada del vector con x menos con el punto en el plano, con sus respectivos, ¿no? X sub 1 más aquí b, y menos y sub 1, y menos y sub 1 más c menos z sub. Ah, no, bueno, aquí lo puse x1, no, sí debía colocar otra notación aquí. ¿Cómo está, no? Aquí es x sub 0, y sub 0, así igualito voy a poner aquí x sub 1, y sub 1, z sub 1. ¿Ya? Entonces y sub 1 menos z sub 1. Y esto todo igualado a 0. Esa era nuestra ecuación del plano, dada una normal y dado un punto en el plano. Entonces nosotros ya tenemos el punto, ¿no? Que va a estar en el plano. El punto es x sub 0, y sub 0, z sub 0. Y lo único que faltaría es esa normal. Entonces este es un teorema. Cuando ustedes hallan el gradiente, aquí el gradiente es la normal. Eso lo voy a escribir aquí arriba. Este gradiente en ese punto es justamente nuestra normal que nosotros buscamos. Este va a ser esa normal. ¿Ya? La demostración de este teorema es bien bonita. Pero bueno, aquí ya tenemos toda la fórmula, toda la receta para hallar. Entonces tienen que recordarse de esta fórmula. Dice ahora, hallar la ecuación de un plano tangente, hallar la ecuación del plano tangente del hiperboloide, y aquí tenemos la ecuación. Dado el punto tantos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero identificar, ¿no? El ejercicio nunca va a ser fácil. Tenemos nosotros que forzar de alguna manera a que se parezca a toda nuestra hipótesis de nuestro teorema para poder usar el teorema. Entonces, siempre los ejercicios y todo lo que tengamos en el libro, aquí, también en general, cualquier ejercicio va a buscar hacer la vida complicada. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos para aplicar el teorema? Necesitamos una función que sea diferenciable en el punto que queremos hallar. La derivada, bueno, aquí ya tenemos el punto. Lo que no tenemos es la función. Y justamente tiene que ser esa función igualada a 0. Entonces, fíjense, aquí ya tengo una ecuación. Y yo creo que ya muchos ya se habrán dado cuenta. Aquí lo que hay que hacer es esto, ¿no? Yo me defino una función y lo voy a igualar igual a esta ecuación, pero para que sea igual a 0, ese 12 yo lo voy a traer hacia la izquierda.
va a ser z menos z al cuadrado menos 2x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Menos 12. Ya está. Entonces, fíjense, ya tengo ahí una función y es diferenciable. Eso alguna vez ya les dije. Todo polinomio siempre va a ser diferenciable. Todo polinomio es diferenciable. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es hallar el gradiente. Ahora sí ya puedo utilizar el teorema. Ya tengo mi función. Si esta función yo la igualo al cero, me va a dar justamente la ecuación de aquí arriba. ¿Verdad? Si esta f yo lo igualo para cero, me da justamente la ecuación de ahí arriba. Esto igualado al cero es justamente la ecuación que yo tengo ahí arriba. Entonces, yo quiero hallar el plano tangente en este punto. Entonces ya puedo hallar. Primero lo que necesito es el gradiente. Voy a escribir un poco eso. Calculamos el gradiente. Ya. A ver. Entonces, el gradiente de f, solo para que se recuerden, en cualquier punto en general, después yo lo voy a reemplazar. Va a ser igual a, aquí primero en la primera coordenada entra la derivada parcial de f respecto de x, la derivada parcial de f respecto de y, la derivada parcial de z respecto, digo, de f respecto de z. Entonces, esto es igual, ahora voy derivando, ¿no? Ya sabemos derivar. Derivamos esta fórmula respecto de x primero. Entonces, las demás coordenadas se van a ver como una constante. Esto quiero borrar. El vector lo estamos anotando así. Entonces, la primera coordenada, la derivada va a ser esto 0, y aquí esto va a ser 2 por 2, 4. 4x. Esto va a ser 0, 0. Coma. Ahora esto va a ser 0, 0, todo respecto de y. Va a ser menos 4, y, y, no, menos 4, ¿está bien? 2 por 2, 4, el signo negativo se mantiene. Ahora respecto de z, y aquí es z al cuadrado nada más, entonces va a ser 2z. Esto va a ser 0, 0, 0. Y listo. Aquí ya tenemos. A ver, espero que tenga campo abajo. Así tengo. Ya. Ahora, el gradiente yo lo tengo que hallar en el punto que yo quiero hallar mi ecuación, mi plano tangente. En el punto 1, menos 1, 4. 1, menos 1, 4. Ya. Entonces aquí esto lo voy a reemplazar. Menos 4x. La primera coordenada. Menos 4x. Pero x es 1. Entonces lo voy a poner por 1. Coma. El segundo es menos 4y. Menos 4y. Pero y es menos 1. Ahora el siguiente es 2z. 2, pero z es 4. 2 por 4. Y ahora lo reemplazo. Aquí va a ser menos 4 más 4, ¿no? Coma 8. Y listo, ya tengo mi ecuación. Ya tengo mi punto. Ya tengo mi vector normal. Ya tengo el punto. Y ahora es solo usar la fórmula. Fíjense, aquí. Entonces, a ver, lo voy a escribir un poco para que se quede claro.
la derivada parcial de x en el punto 1, menos 1, 4 es 4. Digo menos 4. Esto, la derivada parcial de y en el punto x menos 1, 4 es 4. Y la derivada parcial de z de f respecto de z en el punto 1 menos 1, 4 es 8. Aquí está. Eso me pedía. Y ahora escribo solo la fórmula. ¿Está bien? Entonces, la fórmula es... a ver, escribiremos la fórmula. Tal como está. F de x en el punto 1 menos 1, 4 por x menos... Y aquí va a venir el punto, ¿no? El punto x sub 0, que es 1. ¿No? Aquí lo voy a poner aparte. X sub 0, y sub 0, z sub 0 es 1, menos 1, 4. ¿No? Entonces aquí viene el x sub 0 más la derivada parcial de y en el punto 1 menos 1, 4 por y menos, a ver, no me estoy equivocando, ¿dónde estamos? Esto va a ser menos 1, menos por menos, más, entonces aquí va a ser más 1, ¿está bien? Porque y es menos 1, más f de la derivada parcial de f respecto de z en el punto 1 menos 1, 4. Aquí es z menos z sub 0. Z sub 0 es 4. Y esto igual a 0. Entonces, reemplazo lo que me falta es reemplazar. Aquí va a ser menos 4. X menos 1 más 4 y más 1 más 8 z menos 4. Y listo. Y esa es mi ecuación de mi, de mi, de mi plano tangente. Ya. Ahora, esto se puede ver gráficamente. Fíjense, aquí está el gráfico de esa superficie. Es esa parte azul. Y el punto 1 menos 1, 4, donde está en el eje X. Fíjense, aquí está los ejes se conozcan. Aquí está el eje X, el eje Y y el eje Z. Ya, entonces en el X viene 1, menos 1, fíjense en el menos de y Z 4. Entonces aquí está el punto. Entonces ahí está el normal, fíjense a dónde está apuntando. Está apuntando justamente a las coordenadas de este vector, menos 4, 4, 8. ¿Ya? Y ahí está el plano tangente. Si ustedes grafican este gráfico, digo, esta ecuación, la ecuación que hemos encontrado, les va a dar justamente ese plano que está pintado de rosado. ¿Está bien? Ya. Entonces, es así. No está difícil, ¿verdad? En realidad, como les dije, no es nada difícil. Tienen que ver solo el teorema, ver qué necesitan. El ejercicio nunca va a ser directo. Muy bueno sería que les den una función y les digan que hay en el plano tangente a la superficie dada por la ecuación de f igualado al 0, ¿no? Entonces ya sería muy, muy sencillo. Siempre el ejercicio va a ver la manera de complicarse un poco. ¿Bien? Ahora vamos a continuar. Esto es algo que igual ya les he explicado arriba.
nosotros, bueno, arriba teníamos cualquier ecuación, ¿no? Cualquier ecuación. Y eso nos daba una superficie que no necesariamente era el gráfico de una función. Entonces, en el caso particular, que cuando nosotros tengamos una función, para verlo del mismo modo que estábamos haciendo antes, podemos poner f, un f grande, definirlo, con nuestra función f pequeña menos z. Y cuando esto lo igualemos a cero, nos vamos a encontrar con una ecuación que nos va a dar una superficie que justamente va a ser el gráfico de la función. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿cómo haríamos? Y de ahí mismo sale, ¿no? Entonces, la ecuación nos dice que tenemos que hacer las derivadas. ¿Dónde está el teorema? Aquí está. Entonces, dada esa función, yo tengo que poner aquí la derivada de f respecto de f grande, ¿no? La derivada de f grande respecto de x. Y esta ecuación, necesito la derivada de y, de f grande respecto de y. Y luego la derivada de f respecto de z, todo de f grande, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si yo tengo de esta forma? Fíjense, de aquí lo voy a escribir con rojo. De esto, fíjense lo que sale. Si yo derivo aquí f respecto de x, entonces derivar esta parte de la derecha respecto de x, pero z se va a hacer 0, ¿no? Menos z se va a hacer 0, y justamente este f grande de x va a ser la derivada parcial de f respecto de x, ¿ya? Y lo mismo, si yo derivo f grande respecto de y, eso va a ser igual a la a la derivada parcial de f respecto de y, de la f pequeña, ¿no? Entonces, ahora, si lo quiero derivar f grande respecto de z, fíjense, toda la primera parte, lo que tiene la f pequeña, se va a hacer 0. Eso no sé qué fórmula será, pero va a ser una fórmula en términos de x y todo eso se va a hacer 0. Entonces va a quedar ahí menos la derivada de z, ¿no? Entonces esto va a ser menos 1. Entonces, si los reemplazo a la fórmula de aquí, del plano tangente, fíjense, aquí tendría que poner f de x sub 0, la derivada parcial de f respecto de x, respecto de y respecto de z, ¿no? Entonces, si yo los reemplazo ahí, pues, me saldría esto. Fíjense, aquí abajo está. La derivada parcial de f respecto de x, evaluados en los puntos x sub 0 y y sub 0. Aquí ya no va a haber el z, ¿no? Porque el z es solamente una especie de identidad, ¿no? No hay una fórmula para z. Y aquí f de y también. Fíjense. Y por último, este menos 1, aquí ya no va a entrar el f de z, ¿no? La derivada de f grande respecto de z. En vez de eso, simplemente menos 1, ¿verdad? Entonces, fíjense, la fórmula se ha simplificado bastante. Entonces, esta fórmula ya nos da el plano tangente en ese punto, en el punto x y y. Y bueno, con la tercera coordenada, que sería este z sub 0, es la imagen de f de x sub 0 y es 0. Se gana bastante cuando es el gráfico de una función. Ya llega a ser un poco más fácil. Fíjense, ya no tengo que pasar esto a la función. Podría hacerlo, ¿no? Si alguien no hubiera visto esta explicación, podría decir, bueno, voy a definirme una nueva función, una f grande, ¿no? Como nosotros hicimos, ¿no? Ya les dije, el ejercicio no lo va a poner nunca fácil. Entonces, hay que definirse una f grande, tan, tan, tan. Si es que la ecuación estuviera con z que tiene también, ¿no? Es alguna fórmula ahí. Entonces, ahí sí sería bien necesario definir el f grande. Pero si tenemos a z solito, entonces podemos definirla como una función. Y la fórmula se simplifica bastante, fíjense. Ya no tenemos que hallar 3 derivadas parciales, solo 2 derivadas parciales de la f pequeña. Y luego reemplazar. Necesitamos el punto de nuestra superficie. Y aquí el z sub 0 va a ser la imagen de f, ¿no? De x sub 0 y y sub 0.
Entonces, a ver, todo esto lo vamos a ver como un ejemplo, como siempre. Entonces, fíjense que dice hallar la ecuación del plano tangente al paraboloide. Entonces, aquí, fíjense, z ya está solito, ¿no? Entonces, yo puedo definirme así. Solución. Aquí igual nos da el punto. En el punto 1, 1, 1 medio. Entonces, voy a definirme. A ver, me defino, voy a poner. Defino. F, así, de X y Y igual a 1 menos décimo por X al cuadrado más 4Y al cuadrado. Listo. Ahora, solo sigo toda la receta de arriba. Entonces, la ecuación de este plano que me piden está dado por esta parte que está pintada en azul, ¿no? En celeste. Y el punto X sub 0 ya lo tengo identificado. Entonces, ¿quién es aquí el punto X sub 0? X sub 0, Y 0, Z 0. Aquí, este punto es 1,1 medio. Ya, eso ya tengo. Los X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 ya lo tengo de la fórmula. ¿Qué me falta? Las derivadas parciales de F respecto de X y Y. Entonces, ahí ves. Voy a poner punto aparte. Y la derivada de X respecto de, la derivada de F respecto de X. Primero, siempre, ¿no? Hallo en cualquier punto y luego los reemplazo. Entonces, esto va a ser, derivo esta función. Va a ser, esto se va a hacer 0. Ahí va a estar un décimo. Y por esto se va a hacer 0 y va a quedar 2x por 2x. Entonces, un poco lo voy a... Esto se va a simplificar, ¿no? Así va a quedar 1 menos un quinto, ¿verdad? De x. Y ahora, eso yo lo hallo en los puntos que yo quiero. En los puntos x sub 0 y y sub 0. ¿Verdad? Eso me dice la fórmula. X sub 0 y Y sub 0. Entonces aquí X sub 0 es 1 y Y sub 0 también es 1. Entonces aquí solo lo reemplazo. Esto va a quedar, como X es 1, va a ser un quinto. Ahí está. Ahora tengo que hallar la derivada de Y. Digo, de F respecto de Y. Primero en cualquier punto y luego lo evalúo. Siempre tienen que hacer eso. Ahora esto igual lo mismo. Este 1 se va a hacer 0 menos un décimo por X. Estoy derivando respecto de Y, ¿no? X esta parte se va a hacer 0. 2 por 4, 8. 8Y. Y listo. Esto igual se va a simplificar un poco. A ver cuánto se va a simplificar. Va a ser 2. Abajo va a quedar 5, 4 quintos, ¿no? 4 quintos. Yeah. Y ahora sí, lo evalúo en el punto X sub 0 y Y sub 0. Y aquí va a quedar 1,1. Y esto va a ser menos 4 quintos. Y vale 1. Listo. Ya tengo todo lo que necesito. Ya tengo el Y sub C, mi derivada parcial de F respecto de X y respecto de Y ya tengo mi punto. Entonces ahora lo único que queda es escribir la fórmula. ¿Ya? Aquí va a entrar, fíjense, la derivada de F respecto de X. Entonces eso lo anoto. La derivada va a ser menos un quinto en el punto, ¿no? X sub 0 y Y sub 0. Por
x menos 1, ¿no? Porque x sub 0 vale 1. Ahora, aquí viene la derivada parcial de f respecto de y, que va a ser menos 4 quintos. Por y menos y sub 0. Y sub 0 es 1. Y aquí menos, ¿no? Menos, recuérdense, es menos z sub 0. Z menos z sub 0. Z sub 0 es ¿quién? 1/2. Listo. Esto igualado a 0. Y ya tengo ahí la fórmula de mi plano tangente. ¿Está bien? Ahí. Creo que no está muy complicado. Y va a quedar al final como grabación. Ya. Entonces, ahora yo quisiera que... Yo voy a parar aquí. Y les dije, ¿no? Que iba a avanzar un poquito de materia y luego iba a ver si alguien tiene dudas respecto al examen, respecto a los ejercicios. No sé si alguien tiene dudas. O respecto a lo que hoy he hablado. Elisa, tengo una pregunta. ¿No? ¿Me podría volver a repetir el día en el cual tenemos que presentar la práctica? Sí, lo voy a abrir ya hoy. Hoy voy a crear una sección para la práctica 3 y para la práctica 2 para los que no han entregado. Y se va a cerrar el día del examen. ¿Está bien? El día miércoles. Ah, está bien. Gracias, Elisa. Nada de nada. Ya. Entonces, no sé si habrá alguna pregunta de la práctica. Pueden preguntarme hasta el último día. Yo cuando tenga tiempo voy a responderles. Claro que si me mandan el último día justo y tal vez no voy a poder responder, pero envíen al grupo. Entonces, yo sé que vamos a estar en examen, entonces voy a tratar de responder hasta el último día ya. Pero ya les dije, ¿no? Por favor, mándenme un ejercicio que ya hayan intentado. Alguien, ¿no? Saca una foto a lo que he intentado hacer y dice, profe, no he podido tal ejercicio. Y yo los resuelvo y lo mando en una foto. Y el viernes también nos vamos a encontrar. Ahí sí voy a intentar resolver ahí frente a ustedes el ejercicio que me den. Mejor si me mandan estos días algunos ejercicios que no han podido y directamente el día viernes yo me conecto y empiezo a resolver ejercicios. ¿Está bien? Entonces, no sé si, creo que no tienen dudas. Yo voy a terminar aquí la grabación para que no sea muy largo. Entonces nos estaríamos viendo el lunes. Digo el día viernes. ¿Está bien? Bueno, chao a todos. Buenos días y estudien bastante. Ingeniero. Hasta luego, Inge.